Hola, soy Alberto García en la Academia Getich y esta vez quiero mostrarles cómo utilizar una plantilla de perforado que nos va a ayudar a utilizar un sistema de unión para construir muebles donde ya no hay necesidad de utilizar pegamentos, clavos, pijas, es decir, fabricar un mueble que sea totalmente desarmable. Estos son los componentes que vienen dentro de una caja cuando se compra esta plantilla y viene un instructivo con las especificaciones de cómo se debe usar la plantilla. También viene la plantilla, que es exactamente esta. Viene aquí insertada una punta hexagonal para poder accionar los casquillos. Y también viene esta pieza plástica con estas perforaciones que nos va a ayudar a centrar la parte del conjunto de unión, que en este caso es el perno, que vamos a ver en un momento. Para eso nos va a servir esta pieza plástica. Vamos a ver cómo funciona. Estas son las piezas que llamamos conjuntos de unión y son las que se van a insertar en las perforaciones que hagamos con nuestra plantilla. Esto nos va a servir para unir dos pedazos de madera para hacer esto. No importa si es madera sólida o es algún material como aglomerado o MDF. Entonces, estos conjuntos nos van a servir para hacer esto. La condición es que sea un mueble o se unan dos maderas a 90 grados. Eso es la condición. Y otra condición es que el espesor de los tableros con los que estamos trabajando tengan 16 o 19 milímetros. Porque para eso están hechas estas piezas. Estas piezas, por la altura que tienen, no se pueden poner en espesores diferentes a 16 o 19. Después tenemos dos versiones. Una versión como esta, que podemos decir que es una versión sencilla. A esto llamamos VB35. Y esto está hecho principalmente para que se use en los entrepaños del mueble que estamos construyendo. Y después hay otra pieza que tiene una parte extra. Tiene este perno de plástico, lo tiene extra. Entonces esto nos sirve para poder tener un punto de apoyo y no tengamos un movimiento hacia los lados. Entonces se recomienda que esta pieza se utilice en la estructura del mueble. Entonces, bueno, pues así tenemos las dos versiones. En cualquiera de las dos versiones existen para 16 y también para 19 milímetros de espesor. Existen también 4 colores: un blanco, un café, un negro, y también hay uno que está hecho con metal. Esto da más resistencia para muebles que van a tener mayor soporte de carga. Después, esta es la otra parte. Este es el tornillo, este es el perno que se va a utilizar con todas las versiones. Y lo que va a suceder es que este perno va a entrar dentro del conjunto de unión. Va a entrar aquí. Y lo que tenemos que hacer es dar una media vuelta una vez que el mueble ya está armado. Y esto es lo que va a suceder. Lo va a jalar y ya no va a dejar que se desprenda. Vamos a ver cómo funciona. Decidí trabajar con estos dos tableros que tienen 16 milímetros de espesor. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en la plantilla. Primero tiene estas palancas. Estas dos palancas son con las que voy a configurar la distancia que necesito tener del borde hacia el centro de la perforación. En este caso, el diagrama que tengo, que es para trabajar con 16 milímetros de espesor, me dice que esa distancia es de 9.5 milímetros. Y entonces, aquí lo tengo que marcar. Aquí la plantilla tiene diferentes medidas. Y la que me corresponde a mí por el diagrama de lo que estoy utilizando son
9.5 milímetros. Y eso lo tengo que hacer en los dos lados. Ya tengo 9.5 milímetros en las dos. Después tengo que calcular la profundidad a la que debo de hacer la perforación. Y entonces, como estoy trabajando con 16 milímetros, debo de seleccionar cuál es la profundidad que le corresponde. El diagrama me indica que necesito una profundidad de 12.5 milímetros. Y la profundidad la voy a calcular con estas tres perillas. Como no tengo 12.5 marcados en las perillas, puedo ir a la siguiente, que es 13. Aquí tengo 13 milímetros. De cualquier manera, estoy trabajando con un tablero de 16 y con 13 milímetros de profundidad no lo voy a perforar. Entonces voy a ir a 13 milímetros en estas tres perillas. Listo, aquí tengo ya las tres perillas a 13 milímetros. Y después tiene dos perillas más en esta posición. Y esto nos sirve para poder escuadrar. Lo único que hace esa perilla es soltar un perno. Y del otro lado también. Soltar un perno. Y eso me ayuda para escuadrar. Si yo este perno lo subo, puedo entrar bien con mi tablero. Puedo entrar bien aquí. Y del otro lado va a topar. Entonces lo único que voy a hacer aquí es que me ayude a tener una escuadra. Listo, pues ahora es el turno de perforar. Voy a escuadrar aquí mi tablero y después hay que apretarlo con esta perilla. Para sostenerlo y no se mueva. Una vez que ya lo tengo ahí, tengo que ayudarme de un taladro. Puede ser un taladro de pila o puede ser un taladro eléctrico. Y esta pieza que viene incluye la plantilla, me va a ayudar para bajar los casquillos. Me va a ayudar para bajarlos y pueda perforar. Vamos a perforar. Muy bien, de este lado bajé las dos brocas, bajé los dos casquillos. Porque necesito las dos perforaciones porque voy a instalar esta versión de conjunto de unión. Y del otro lado solamente bajé la primera broca porque voy a poner la versión de VB35, que es la versión sencilla. Ahora los voy a instalar, solamente se deben posicionar, se deben poner muy derechos y después golpear con un martillo. Tengo ahora que instalar los pernos para poder hacer la unión. Y para esto tengo que ayudarme de esta pieza plástica que incluye también ya la plantilla. Y aquí tengo que tener en cuenta cuál es el lado que me corresponde. Aquí tiene una hilera de perforaciones y esta es para 16 milímetros. Esto es si utilicé la versión de 16. Y del otro lado es por si utilicé la versión de 19 o algún otro conjunto de unión que tiene hasta 22. Entonces la que me interesa ahora es esta porque yo estoy trabajando con 16. Entonces eso lo tengo que poner aquí en mi pedazo de tablero y debo de montarlo. Lo monto, lo bajo y después debo de ir caminando hasta la punta y baja ese tope. Ese tope me va a ayudar a escuadrar. Este tope tiene un resorte que puede subir y bajar. Entonces, por eso lo estoy montando. Y cuando llego a la punta, el tope baja solito y ya me ayuda a escuadrar. Entonces aquí tengo tres perforaciones. La primera me va a calcular los 37 milímetros donde la plantilla hizo la perforación en el conjunto de unión. Y del otro lado, lógicamente, si voy hacia donde termina el mueble, hacia el otro lado, pues también esto me va a dar los 37 milímetros de aquí a aquí. Y el centro es por si tengo necesidad de hacer perforaciones a lo largo del mueble.
decíamos que cada 40 centímetros debe haber un conjunto de unión. Entonces, si monto mi pieza plástica, puedo viajar por todo el mueble, puedo recorrer todo el mueble y siempre va a dar la misma distancia. Entonces, pues ahora voy a perforar esta, porque es mi necesidad para este conjunto de unión. Vamos a perforar. Directamente con una broca de 5 milímetros. Listo, tengo ya los pernos insertados en las perforaciones. Solo tengo que asegurarme que el diámetro de la perforación que hice aquí sea de 5 milímetros y la profundidad sea de 12 milímetros. Y esta es la precisión que nos va a dar la plantilla. Esto entra así, hay que llevarlo al fondo y después dar una media vuelta a los tornillos que tiene el conjunto de unión. Y listo. Con esto podemos tener un mueble muy resistente, sin necesidad de utilizar clavos, pegamentos o algún otro material para poder unir las piezas. Esto es muy bueno para hacer muebles tan grandes como se quiera y puedan ser transportados. Esta es la manera en que se puede tomar la ayuda de una plantilla muy sencilla que no necesita electricidad para poder trabajar, transportable y que puede llegar a la precisión para poder instalar conjuntos de unión y construir un mueble totalmente desarmable.